21. 21, qué buen número. Faltan varios. Ya. Por lo menos hoy día, los hermanos de la escuela bíblica dominical, los maestros, algunos no van a estar porque tienen una reunión. Ok. Programada. El hermano Pablo prefiere estar acá. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Bien. Sí. Y Dime. se están conectando aún los hermanos. Hay varios hermanos que ahora me están llamando por teléfono. Qué bien, qué bueno. Buen número. 21 personas conectadas al momento y se agregarán la próxima semana 8 o 10 maestros, más los que faltan. Glorificamos al Señor por esa cifra, por esa cantidad. Gracias al Señor, por supuesto, por la oportunidad que me da de compartir con ustedes una vez más. Hace algunos meses atrás también compartí con el curso de líderes y maestros. Compartimos el tema El Señorío de Cristo, me recuerdo, y el Espíritu Santo. Bien, y en esta oportunidad me ha correspondido hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente y luego tocar el tema de liberación de demonios o liberación del alma. Un tema que generalmente los pastores o los líderes evitan hablar o compartir por dos razones. Una, porque no existe mucho asidero bíblico en cuanto a la liberación. Y lo otro es que tampoco muchos de ellos no tienen experiencia con liberación de demonios. Por la gracia de Dios, he tenido un crecimiento junto al pastor Víctor Milla, y lo nombro para honrarlo. Junto al pastor Víctor Milla pude aprender acerca de liberación de demonios, un hombre que tenía el ministerio de la liberación, y con él aprendí, y luego cuando fui teniendo un fundamento bíblico, un estudio bíblico, me fui dando cuenta que lo que ya nosotros ejercíamos estaba considerado en la Biblia. Y allí fui formando estos estudios, que va a ser la segunda parte de lo que estaremos compartiendo en este curso. La primera tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y es importante y es fundamental entenderla, porque me temo, y sinceramente lo digo, me temo que muchos creyentes aún no comprenden la profundidad de la obra de Cristo en nosotros. Solamente han recibido a Cristo como su Señor y comienzan a llevar una vida de rutina religiosa, ir al culto, bueno, ahora conectarse en esto, ir y rogar para que Dios lo ayude, y todo eso es el Evangelio. Pero la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. Y ese poder es el que yo he visto ausente en muchas congregaciones y en muchas vidas de hermanos creyentes. Tanto es así que muchos de nosotros, todos, habiendo conocido a Cristo, todavía creyentes perseveran en el pecado. No digo que están entregados a la droga, al alcohol, a la delincuencia, pero sí todavía hay áreas en su vida que están siendo manipuladas o gobernadas por Satanás, el diablo. Por ejemplo, gente con orgullo, gente con envidia, gente con enojo, gente con ira, gente con gritería, con maledicencia, con envidia, con amor al dinero. Hay tantas cosas en el corazón que gobiernan al hombre, y allí vemos la ausencia de la obra del Espíritu Santo, a pesar de haber recibido a Jesucristo el Señor. La amargura y el resentimiento, por ejemplo, el rencor, yo lo he visto incluso en siervos de Dios, en hombres que predican la palabra, en pastores, en ministros, que llegado el momento un hermano se retira de la congregación y se enojan con él. Es como si el pastor fuera el dueño de las ovejas y se enojó con su oveja. Y no, las ovejas son de Dios. La Biblia dice que somos ovejas de su prado. Por lo tanto, la actitud de rencor o resentimiento que pueda mostrar un ministro o cualquier hermano indica que hay áreas en su vida
que aún no son gobernadas por el Espíritu Santo de Dios. Y allá apunta la temática que estaremos desarrollando en este tiempo. Apunta en que el Espíritu Santo de Dios quiere perfeccionar la obra de Cristo en nosotros en este tiempo. Y ya que usé la palabra perfeccionar, voy a mencionar el texto que servirá de plataforma bíblica para impulsar esta temática. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, en este tema, en este texto, digo, existen tres tiempos. Primero, el que comenzó, estamos hablando de un tiempo pasado, porque ya la comenzó. La perfeccionará, es el tiempo presente, porque en este tiempo Jesucristo nos está perfeccionando. Y dice, hasta la venida, estamos hablando de un tiempo futuro, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obra de Cristo abarca pasado, presente y futuro. Y esa es la parte que yo me temo que muchos creyentes no han entendido. De hecho, han habido aperturas en religiones. Los evangélicos se han dividido en distintas corporaciones porque no interpretan de la misma forma la salvación que habla la Biblia. Por ejemplo, los evangélicos adventistas, ellos piensan que van a ser salvos en el futuro. Por eso están esperando el advenimiento de Cristo para que Cristo venga a salvarle, pero desconocen que nosotros ya somos salvos. Por ejemplo, Romanos 5 dice, habiendo sido ya justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la salvación es pasada. Ya Cristo nos salvó, ya somos salvos. Entonces, lo que no se entiende en los medios evangélicos muchas veces son los tiempos de la salvación. Cristo nos salvó, hablando de un pasado, Cristo nos está salvando, está hablando de un presente, y Cristo nos salvará, está hablando de un futuro. Pasado, presente, futuro son los tiempos de la salvación. De hecho, voy a leer un texto bíblico, está ahí en Hebreos 7, 24 y 25, que dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más. Este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, puede salvar perpetuamente. El verbo que se usa en la raíz etimológica de este texto es el mismo verbo con el cual se revela Jehová a Moisés cuando le dice yo soy. El yo soy es en el modo verbal es un aoristo, es, te explico, acá en nuestro lenguaje español los verbos se pueden usar en pasado, en presente y en futuro. Tenemos tres tiempos verbales, pasado, presente y futuro, el pretérito, ¿verdad? Y el futuro. Ahora, en el hebreo existe un tiempo que es permanente, que es eterno. Por eso Dios se reveló a Moisés como el yo soy. O sea, yo soy antes, yo soy ahora y yo soy después. Es como decir, y si tuviéramos que traducirlo, diríamos yo era, yo soy y yo seré, pero todo en una palabra. Ahora, en este texto que leímos, cuando dice que Jesucristo nos puede salvar perpetuamente, la perpetuidad está aplicada en un tiempo aoristo, en un tiempo pasado,
presente y futuro. Porque nosotros en el español consideramos lo perpetuo de aquí para adelante. Sin embargo, la perpetuidad que habla la Biblia aquí está hablando de una eternidad, o sea, nos puede salvar eternamente. En el pasado, en el presente y en el futuro. Ahora, ¿cómo aplica esto? Tenemos que decir, y esto si gusta usted lo anota, que Cristo nos salvó en el pasado, que Cristo nos está salvando en el presente y que Cristo nos salvará en el futuro. Se los explico. La salvación pasada de Jesucristo tiene que ver con la condenación del pecado. Y ustedes que ya son personas que están en el liderazgo, en la enseñanza, saben perfectamente esta temática, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y cargó todos nuestros pecados. Bueno, está Cristo en la cruz obrando una salvación de la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, toda la raza humana quedó bajo condenación. Todos, incluso los que nacen nuevecitos, la guagüita, ya nacen bajo condenación porque es como una infección que se heredó. Y todos nosotros hemos nacido en pecado porque heredamos el castigo o la condenación del pecado que Adán obró allí en el huerto del Edén. Por lo tanto, cuando Cristo vino a morir en la cruz, Cristo ya nos liberó de la condenación del pecado. Por eso Romano dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Por qué? Porque la condenación tiene que ver con el pecado de Adán. Cristo ya nos salvó. Por eso Romano dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una salvación pasada. Entonces, en ese sentido, la salvación es común para todos. La salvación es personal y la salvación es actual. O sea, todos los que creen en Jesucristo ahora pueden ser salvos de la condenación. Y en eso estamos todos de acuerdo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero la salvación no se queda ahí. Existe una salvación presente. Mire, yo le voy a leer en Romanos 5:10. Dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjese en este detalle. Estando reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora seremos salvos por su vida. O sea, está hablando de la muerte y de la vida de Jesús. La muerte tiene que ver con la cruz, donde se llevó la condenación del pecado. Pero la vida se refiere no a la vida que Jesús caminó ahí por las calles de Israel, por Jerusalén, no, porque esa vida no salva a nadie. Por la vida de Jesús no hay salvación. ¿Por qué? O incluso en algunos medios evangélicos se enseña que imitando a Jesús seremos salvos. No, esa vida no salva a nadie. Esa vida nos enseñó a cómo vivir nuestras propias vidas. Sin embargo, la vida que habla acá, que seremos salvos por su vida, es por la vida presente de Jesús, porque Jesús no se quedó en la cruz, sino que se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, la vida actual de Jesucristo, esta vida glorificada, entronizada, es la que nos salva. ¿Y cómo obra esto? Fíjense que Jesús, como persona, está sentada a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Ya? Acá en nuestros corazones, quien habita es el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Pero esa por la fe indica que la presencia de Cristo está en nosotros, pero representada por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la salvación presente a la que se refiere este texto es la salvación por la vida de Jesucristo en este momento. Por lo tanto, aquí tenemos una doble
salvación, una por la muerte y otra por la vida. Reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, eso es salvación pasada. Pablo dijo, mucho más. ¿Hay algo que sea más para ser salvo? Sí. Pablo dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por lo tanto, la salvación que Jesucristo está obrando hoy en nuestras vidas es esta, que nosotros no seamos dominados por el pecado. Es decir, Jesús en la salvación presente nos está salvando del dominio del pecado. Y esta parte es fundamental. Esta parte es poderosa. ¿Por qué? Porque si Cristo está en el trono de Dios, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, para que el pecado no nos domine, la pregunta es, ¿por qué entonces tenemos cristianos que son derrotados por el pecado? Si creyeron en la salvación de Cristo, ¿por qué viven una vida de derrota? ¿Por qué viven una vida de flaqueza? ¿Por qué viven todavía dominados? Algunos evidentemente no pueden dejar los vicios, pero otros que han procurado con mucho esfuerzo, dejar vicio, dejar un montón de cosas, cambiar su comportamiento, todavía en su corazón, todavía son cautivos, son esclavos, son presos del pecado. El pecado oculto del corazón, el pecado que nosotros no podemos visualizar, las malas intenciones, los malos deseos, la lujuria, la envidia, el orgullo, la soberbia, la rebeldía del corazón, el amor al dinero. Hay tantas cosas que impiden al creyente llevar una vida santa. Hay tantas cosas que impiden al creyente llevar una vida victoriosa, que esa es la área donde el Espíritu Santo quiere obrar, donde el Espíritu Santo quiere perfeccionar, como decía el texto bíblico al comienzo. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, en esas áreas es donde quiere intervenir el Espíritu Santo de Dios. En esas áreas de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, es donde el Espíritu Santo tiene que obrar para que nosotros podamos ser victoriosos. En esas áreas donde el Espíritu Santo tiene que obrar para que seamos liberados. Ahí tiene que haber una liberación del alma. Tiene que producirse una liberación en el corazón del creyente que muchas veces, a causa de su pecado, es usada o es manipulada por Satanás el diablo. ¿Puede un creyente ser manipulado por el diablo? Por supuesto, si no anda en perfecta obediencia o en perfecta santidad, por supuesto que puede ser manipulado por el diablo. Fíjense, cuando Pedro le habló a Jesucristo, le dijo, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Allí Pedro habló desde su corazón humano, desde su emoción, desde un cariño. No quería que pasara eso con Jesús. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque por los labios de Pedro estaba hablando Satanás, el diablo. Entonces, ahí tenemos una evidencia de que un creyente, un discípulo, a pesar de creer en Jesucristo, puede ser manipulado, puede ser influenciado por Satanás el diablo. Entonces, más adelante vamos a estar hablando de la influencia satánica, del tormento satánico y de la posesión satánica, que son 3 niveles en que el diablo opera en el hombre. Pero por ahora nos vamos a enfocar en la obra del Espíritu Santo de Dios, porque tenemos que tener un justo equilibrio. Cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar también del enemigo. Y cuando hablamos del enemigo, tenemos que hablar también de Dios, porque estamos en una permanente guerra, una guerra espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, esta lucha es permanente. Y si nosotros queremos eludirla, estamos equivocando el Evangelio. Si nosotros queremos ignorarla,
estamos ignorando el Evangelio. Recordemos que el Evangelio es poder de Dios. ¿Pero para qué es poder? Justamente para liberar al hombre, justamente para hacer frente a Satanás el diablo. Para eso es poder. Incluso más, a Dios se le conoce como Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios es un ser de guerra. Por eso se le conoce como Jehová de los ejércitos. Y cuando lleva y dirige a su pueblo Israel por el desierto, se revela como Jehová de los ejércitos. Ya no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios está dispuesto a pelear contra Satanás el diablo a través de nosotros, pero usando su Espíritu Santo. Y ahí está nuestra limitación, porque nosotros no hemos dejado obrar al Espíritu Santo en nuestro corazón. Debemos hacer esta diferencia. Una cosa es saber acerca del Espíritu Santo. Probablemente ustedes hayan tenido muchas clases acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es poderoso, que el Espíritu Santo se puede representar por el fuego, por el agua. Tienen mucha teoría, tienen mucho conocimiento, y eso tiene la iglesia. Pero una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es vivir bajo la unción del Espíritu Santo, echar fuera demonios, sanar enfermos, vencer al diablo, predicar con poder. Eso es lo que escasea en las iglesias evangélicas. Yo hablo en términos generales. ¿Por qué digo esto? Porque es cosa de ver los resultados. ¿Quién avanza más en el mundo de hoy? ¿La obra del diablo o la obra de Jesucristo? Obviamente vemos cómo crece la obra del diablo. Destrucción, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, hogares destruidos. Vemos que la obra del diablo se está manifestando en el mundo. Y no porque el diablo sea más poderoso, no. La Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Pero por qué entonces la obra del diablo está avanzando? Porque el poderoso de Israel quiere obrar en el mundo, pero a través de nosotros, la iglesia. Y como quiere hacerlo a través de nosotros, el impedimento somos nosotros. Así de simple, el impedimento somos nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos dejado obrar al Espíritu Santo en nuestros corazones. A eso se aboca la temática que vamos a estar desarrollando hoy. La obra del Espíritu Santo en el creyente, en nosotros. Entonces, no se trata solamente de tener el concepto, ahora yo tengo el Espíritu Santo, ahora soy sellado por el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo me enseña, eso es un concepto. Pero veamos el mismo concepto que dice, el Espíritu Santo me enseña. ¿Cuántas interpretaciones erróneas existen hoy de la Biblia? ¿Y dónde está la obra que el Espíritu Santo me enseña? Vemos que la revelación del Espíritu Santo no se manifiesta, sino que es un concepto que no lo hemos aterrizado, no lo hemos traído al tiempo real. Y eso afecta a toda la iglesia, en todos los niveles, desde los ministros, pastores, maestros, hasta el hermanito más nuevo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mire, en la neurociencia existe un concepto que habla de la primera mención. En la neurociencia, un concepto que habla de la primera mención. La primera mención tiene que ver con que la cosa que yo escucho por primera vez pasa a formar un filtro en mis pensamientos. Entonces, lo que escucho por primera vez, yo lo doy por sentado. Me quedo con eso y a través de eso filtro los demás. Por eso es tan importante la enseñanza en los niños. ¿Por qué? Porque a los niños se les van a enseñar cosas por primera vez.
Y los primeros 5 años de edad del niño en la enseñanza son las que forman su vida. Y en eso podrán estar de acuerdo los profesores que están escuchando. La formación infantil es importante porque establece un fundamento en su mentalidad, en su forma de pensar. Bien, la primera mención forma un filtro en uno. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros como cristianos escuchamos por primera vez? ¿Cuál fue la idea que escuchamos por primera vez? Entonces, de eso lo hacemos una doctrina en nosotros, pero eso podría estar equívoco o podría estar incompleto. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una apertura de mente para cambiar nuestra manera de pensar, porque no siempre hemos sido formados en una buena escuela. Eso era lo que Juan el Bautista les decía a los judíos, cuando Juan el Bautista les decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso significa, el arrepentirse significa, cambien su manera de pensar. Y ahí está el problema. Muchas veces nosotros no queremos cambiar nuestra manera de pensar o nos cuesta cambiar nuestra manera de pensar. Y tenemos que hacerlo porque a veces la primera mención que le hablé, la primera enseñanza, la primera idea que tuvimos acerca del Evangelio, acerca de Dios, fue equívoca o fue incompleta. Por ejemplo, a ver, se me viene a la cabeza en este momento, esto no lo tenía preparado, pero se me viene a la cabeza en este momento. A muchos se nos enseñó que no teníamos que imponer las manos nosotros, que ungir a nadie, porque el demonio podía saltarnos a nosotros. Y nos quedamos con eso. Solamente los pastores pueden poner las manos. Y nos quedamos con eso. Y a veces yo estaba enseñando que impongan manos. No, que me puede saltar el demonio. Eso lo aprendieron por primera vez y se quedaron con eso. No son capaces de cambiar la manera de pensar. Cuando la Biblia en ninguna parte dice que los demonios nos van a saltar a nosotros. Cuando la Biblia nos dice que a los creyentes estas señales seguirán sobre los enfermos, pondrán sus manos y estos sanarán. Dice a los creyentes, no dice a los pastores, no dice a los evangelistas, dice a los creyentes. Usted y yo somos creyentes, por lo tanto estamos calificados para hacerlo, estamos autorizados por la palabra de Dios para hacerlo. Pero la primera mención nos dice que no, que nos puede saltar el demonio. Entonces, nos cuesta cambiar la manera de pensar. Y cuando nosotros entramos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con una apertura de mente, o sea, dispuesto a ser enseñados por Dios. Y si Dios quiere corregir algún concepto en nosotros, permitamos que Él lo haga. De hecho, la Biblia dice que las escrituras son útiles, ¿verdad? Para enseñar, para corregir. Anote este término. Las escrituras son útiles para corregir. Entonces, nosotros tendremos que ser corregidos en muchas enseñanzas incompletas o equivocadas que nos entregaron nuestros antepasados, nuestros pastores, nuestros mentores, los que nos formaron. Claro, no es culpa de ellos porque ellos también fueron formados así, pero de nosotros depende entonces ahora el cambio, que permitamos ahora que este evangelio se convierta en poder de Dios. Primero, dejando que la obra del Espíritu Santo obre en nosotros los creyentes. Y luego, nosotros esa obra poder aplicarla a otros. Jesús en una oportunidad le dijo y les criticaba a los fariseos: ustedes son guías de ciegos. ¿Y cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Y les agregó diciéndole: ustedes ponen cargas sobre otros que ni ustedes mismos pueden llevar. Mire, eso Jesús se lo dijo a los fariseos. Si la iglesia evangélica hubiera estado en ese tiempo, Jesús se lo habría dicho a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque nosotros al pecador le decimos: tienes que dejar tu pecado. Pero ni nosotros mismos hemos vencido al pecado que hay en nuestro corazón. El orgullo, la envidia, el rencor, el resentimiento.
¿Sabe usted que hay hermanos que no se saludan? ¿Sabe usted que hay ministros que le han dicho, o pastores, que le han dicho a la congregación, no saluden a ese hermano? Y ha ocurrido. O sea, desde el púlpito parte el resentimiento. Y si desde el púlpito parte el resentimiento, ¿qué se le puede enseñar a esa congregación acerca del perdón? Y el perdón es fundamental, porque el perdón, la manifestación de perdón en el corazón, incide en nuestra salvación. Jesús dijo, perdonaos así como Cristo os perdonó a vosotros. Porque si no perdonáis, tampoco el Padre os perdonará a vosotros. O sea, el perdón incide en nuestra salvación. Estoy teniendo un asidero bíblico con esto. Porque si no perdonáis, tampoco el Padre os perdonará a vosotros. Por lo tanto, desde el púlpito no se puede hablar acerca del resentimiento y del rencor. O sea, el espíritu de rencor y resentimiento es del diablo. Pero muchas veces ese espíritu gobierna el corazón de los creyentes. A eso apunta. En eso me quiero enfocar. Cómo ser libre por la obra del Espíritu Santo. Cómo tener liberación del alma. Mire, y en esto de ser libre tiene mucho que ver porque primero somos libres, primero somos esclavos del pecado. Luego somos atormentados por ese pecado y ha llegado al punto que las personas son poseídas por demonios a través de ese pecado. Y allí se manifiesta la posesión de demonios. Y los que hemos enfrentado a estas personas endemoniadas y hemos obrado liberación en ellas y le hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que un demonio entró exclusivamente porque la persona le abrió puerta al diablo, le dio una autoridad legal para que le gobernara, pero se la dio a través de un pecado. Y fue un pecado del corazón, abiertamente. Porque mire, si alguien fuma, por ejemplo, y considera que eso es pecado, es fácil, deja el cigarro al lado y dejó de fumar, no pecó más. Si alguien lo domina el alcohol y piensa que el alcohol es un pecado, es fácil, deja el vaso al lado y no peca más. Si alguien se droga, por ejemplo, y entiende que la droga es un pecado, deja la droga al lado y no peca más. Entonces es pecado fácil de dejar. Pero ¿cómo dejamos el orgullo? ¿Cómo somos libres de la amargura? ¿Cómo somos libres del rencor? ¿Cómo ser libres del amor al dinero? ¿Cómo ser libre de la envidia? Esa es la parte que para el hombre le resulta imposible. Imposible de vencer. El hombre con sus fuerzas humanas le resulta imposible. Y Pablo lo dijo de esta manera. Cuando hablaba del hombre natural, decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? Entonces, ese texto, si lo aplicamos a cada una de nuestras vidas, nos daremos cuenta que nosotros quisiéramos siempre agradar a Dios y santificarlo, pero muchas veces pecamos. Somos miserables porque queremos hacer lo bueno y hacemos lo malo. O no queremos hacer lo malo y lo hacemos. Entonces, allí el hombre natural está actuando con sus fuerzas humanas. Para el hombre natural es imposible vencer el pecado del corazón. ¿Por qué? Porque ya ha echado raíces. Ha echado raíces. Entonces, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Él la perfeccionará en nosotros. Entonces, estamos en un proceso de perfección. Estamos en un proceso, habremos dejado muchas cosas atrás. El que decía el garabato, bueno, ya ahora no lo dice porque es fácil dejarlo. El que fumaba, bueno, ya no fumo porque es fácil dejarlo. O sea, todas esas cosas
Resulta fácil porque es una decisión, pero en el pecado del corazón necesitamos la obra del Espíritu Santo. Allí necesitamos nosotros conocer cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Hace un tiempo atrás, hace algunos meses, yo estuve compartiendo en este mismo curso de líderes y hablé acerca del Espíritu Santo, desde otra perspectiva naturalmente. Van a ver algunos conceptos y algunas frases, algunos tópicos que se van a repetir respecto del primer curso. Y los que lo consideren repetido, acepten con paciencia. Porque si no lo aprendió por revelación, por último lo va a aprender por repetición. Pero lo importante es que lo aprenda. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que se van a repetir algunos conceptos. Pero luego de esos conceptos vamos a ver cómo aplicarlo, cómo aterrizarlo, cómo vivirlo, cómo llevarlo adelante, cómo pasar de la teoría a la práctica, cómo pasar del concepto a la vivencia. Esa es la parte que nosotros necesitamos entender. Primero, para que nosotros seamos libres de eso que quizás esté gobernando nuestra vida. Y segundo, para que nosotros cuando ministremos a otro, aprendamos a enseñarle cómo vivir una vida victoriosa. Porque una vida victoriosa en la congregación no se impone, no, se enseña, que es otra cosa. Yo si estoy desde el púlpito frente a una congregación, yo no puedo decirle, usted no peque, usted deje de ser orgulloso, usted deje de tener envidia, porque lo que estoy haciendo es imponer. Esa no es la forma. La forma correcta es enseñarle cómo vencer el orgullo, cómo vencer el rencor, cómo ser libre de la amargura. Esa es la forma que debe usarse desde el púlpito. No podemos ser ministros, pastores, predicadores que quieren imponer cosas, porque el imponer es manipular a la gente y esa forma no la enseñó Jesucristo. Jesucristo nos enseñó. ¿Cómo nos enseñó? Con amor, con respeto y con ejemplo. Él nos amó, no nos criticó, no nos condenó. Él nos respetó siempre nuestro libre albedrío. Por ejemplo, al ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? O al paralítico le dijo, ¿quieres ser sano? Son preguntas casi obvias. Quizás si usted lee el texto dice, pero las cuestiones que pregunta Jesús, como si fuera muy obvio. Pero Jesús lo hacía con el respeto que le tenía al enfermo. Él no iba a invadir su voluntad en ninguna manera. Él la iba a respetar. ¿Quieres ser sano? Sí, quiero. Bueno, sano. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dice que reciba la vista. Recíbela. ¿Verdad? El leproso le dice, Señor, si tú quieres, sáname. Sé sano, quiero. ¿Entiendes? Siempre respetó la voluntad de la gente. Pero cuando desde el púlpito nosotros le decimos a la gente, haga esto o no haga esto, no estamos respetando su voluntad, estamos imponiendo nuestra voluntad. No es la forma. La forma correcta es enseñarle y que la gente, en base a esa enseñanza, decida si obedece o no obedece. Pero la decisión última siempre estará en manos del hombre. Es como cuando Josué le dijo al pueblo, he aquí delante de vosotros hay bendición y maldición, ¿verdad? Bendición si obedecen a Dios y maldición si no lo obedecen. ¿Ya? Elijan ustedes a quién sirvan. Elijan ustedes a quién sirvan. O sea, Josué le dio la oportunidad al pueblo de elegir y se puso como ejemplo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, el ser referente, el ponerse como referente ante la gente está correcto, está bien, pero a la gente hay que darle la posibilidad de elegir. Entonces, si yo me encontrara frente a un drogadicto, por ejemplo, yo no le voy a decir, oye, deja la droga. No,
Porque tengo que respetar lo que Él quiere hacer. Pero yo le voy a decir, creyendo en Jesucristo. Me pongo como referente, le enseño cómo hacerlo. Y la persona sabrá si quiere dejarla o no quiere dejarla. Si quiere dejarla, bueno, quizás use mi ejemplo, mi referencia, y él en definitiva alcanza la victoria. Pero esa es la forma. Tenemos que respetar a la gente, tenemos que ser ejemplo de la gente y tenemos que enseñarle a la gente cómo vencer el pecado, cómo vencer el orgullo, cómo ser libre de la amargura, del rencor, cómo ser libre. Eso se llama liberación del alma, porque el alma es el aspecto humano nuestro que ha sido invadido por el pecado. Porque mire, cuando Cristo murió en la cruz, nos salvó espiritualmente. Cuando yo me vaya con Cristo, se va a ir mi espíritu, no se va a ir mi cuerpo. Nos salvó espiritualmente. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero nuestra alma todavía está dañada. Yo acepté a Cristo, pero todavía tengo rencor, orgullo, envidia, malicia, lujuria, maledicencia, rencor, orgullo, qué sé yo, todos estos pecados que gobiernan el corazón. A pesar de que acepté a Cristo, todavía el creyente sigue en ese estado. Entonces, ahora la perfección de Jesucristo está enfocada en el alma. El alma es el aspecto humano, donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde está la voluntad, donde está la mente. La mente es un área importante o de importancia en el hombre porque muchas veces no conocemos cómo funciona y muchas veces no dominamos ni nuestros pecados, no dominamos ni nuestros pensamientos. De repente quisiéramos hablar bien y se nos cruza un pensamiento malo, se nos cruzó un garabato, alguna mala idea, alguna malicia, y nosotros no quisiéramos que esté ahí. Entonces, ¿cómo gobernamos nuestra mente? ¿Cómo manejamos nuestra mente? ¿Cómo manejamos nuestras emociones? ¿Cómo podemos vencer esos impulsos que muchas veces nos juegan en contra? El proverbio dice así: engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Entonces, allí está hablando del corazón humano. El corazón humano es engañoso. ¿Por qué? Porque a veces hay emociones, hay heridas, hay raíces que gatillan comportamientos impulsivos que no están bajo el control de la voluntad de la persona. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple. De repente el padre está frente a su hija y alguna palabra, alguna acción le molesta más y le golpea en la cara. Le da una cachetada. Porque se molestó, se ofuscó el padre. Y después reacciona y dice: oh, hija, perdona, yo no quise hacerlo. ¿Cómo? No quiso hacerlo y lo hizo. ¿Cómo se entiende eso? Si no quería hacerlo, ¿por qué lo hizo? Entonces ahí tenemos un impulso gatillado por una raíz de amargura. Lo que ese hombre tiene que hacer es tratar en su alma con esa raíz de amargura para que sus impulsos no sean gobernados, para que sus impulsos no gobiernen su voluntad. Por eso el texto dice: engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Bueno, en el corazón, esto que la Biblia habla como corazón, abarca la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Eso es el alma. Eso es lo que Dios quiere perfeccionar. Ahí es donde Dios quiere producir la liberación. Ahí es donde se requiere la obra del Espíritu Santo. Entonces,
Hecha esta introducción, nosotros vamos en lo que viene, vamos a estar estudiando dos cosas. Primero, cuando decimos la obra del Espíritu Santo en el creyente, vamos a estar estudiando al Espíritu Santo y vamos a estar estudiando al creyente. Cuando conozcamos a los dos, vamos a fusionarlo y a ver cómo funciona esto. Cómo el Espíritu Santo en el creyente o el creyente dirigido por el Espíritu Santo comienza a obrar. Y esa va a ser la primera parte de la temática, que va a durar unas 2 o 3 clases. Y luego la segunda parte vamos a enfocarnos exclusivamente con el tema de la liberación del alma, cómo liberar nuestra alma y cómo liberar a otros de la posesión demoníaca, de demonios. ¿Por qué? Porque la liberación del alma está en relación con la decisión, con el conocimiento y la decisión que uno toma respecto de ese conocimiento, y luego los que ya no tienen la capacidad de decidir porque son gobernados, porque son poseídos, porque son dirigidos por el diablo, cómo obrar liberación en ellos, porque se requiere liberación, se requiere que la gente sea liberada, y cuando esté en su plena lucidez, entonces oír la palabra de Cristo para que él tome una decisión. Eso vimos cuando Jesús se encontró con ese endemoniado en Gádara, ¿se recuerdan? El gadareno. Jesús fue, se enfrentó a él y le preguntó, le dijo, ¿cómo te llamas? Esa pregunta es fundamental, esa pregunta es clave, porque podríamos pensar que Jesús no le sabía el nombre. Podríamos pensar, y como Jesús todo lo sabe, con seguridad conocía su nombre. Sin embargo, la pregunta está dirigida a ver el grado de conciencia que este hombre tenía. ¿Cómo te llamas? Y los demonios que le poseían, que habían bloqueado la mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad de este hombre, el demonio lo manejaba, lo manipulaba. El demonio respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces Jesús ahí, con la pregunta, quería medir el grado de conciencia de este hombre. Pero como el hombre no tenía conciencia, sino que los demonios eran los que lo gobernaban, entonces Jesús echó fuera a los demonios. Liberación de demonios. Los reprendió, ¿ya? Y el hombre quedó lúcido. El hombre volvió en sí, como cuando en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo estaba comiendo la algarroba de los chanchos, ¿te recuerdas? Y la Biblia dice, pero el hombre volviendo en sí, eso es volver en sí, tomar lucidez, tomar conciencia. Eso es lo que tenemos que hacer en los endemoniados, que tomen lucidez, y si no están lúcidos, liberarlos de demonios. Pero una vez que la persona está en lucidez, ministrarle lo que nosotros vamos a aprender ahora, cómo liberar su alma. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos tomen una decisión, porque Dios va a respetar siempre su voluntad. Tomada la decisión de ellos por Jesucristo, entonces vamos a orar por ellos para que el Espíritu Santo llene su corazón. Y el Espíritu Santo llenando su corazón, ya los demonios no van a poder venir a ingresar en ese cuerpo, en esa mente, en esa persona. Pero si el Espíritu Santo no está, ¿qué dice la Biblia? Dice, habiendo salido el demonio de la casa, cuando vuelve, encontrando la casa limpia y vacía, la casa se refiere a la persona, el demonio vuelve y encuentra la casa limpia y vacía, viene y trae 7 espíritus peores que él y entran a la casa. Por lo tanto, el postrer estado de ese hombre que fue liberado, si no está lleno por el Espíritu Santo, el postrer estado vendrá a ser peor que el primero. Por eso la administración debe ser cuidadosa. Tenemos que saber ministrar, no solo reprender al diablo, sino que ministrar la liberación del alma para que el Espíritu Santo entonces gobierne ese corazón. Y una vez completada esa obra, vamos a ver cómo esa persona es usada por Dios.
usada por Dios para bendecir a su familia, a sus cercanos, usada por Dios para servirle a Cristo. Cómo esa persona cambia de un reino de tiniebla a un reino de luz. Cómo esa persona pasa de muerte a vida. Cómo esa persona pasa de maldición a bendición. Vamos a ver su obra, pero es necesaria que nuestra ministración sea correcta. Por eso estamos en este curso. Por eso estamos preparándonos y vamos a enfocarnos en esta temática tan fundamental, tan importante en este tiempo. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfección entonces manifestada en nosotros y posteriormente manifestada a través de nuestro ministerio. Dos temáticas, lo repito, dos temáticas. El Espíritu Santo y el creyente. Vamos a tocar en la primera parte, ya y en la segunda parte del tema vamos a entrar a liberación de demonios. Amén. Vamos a hacer un alto. Hermano Jorge, usted tenía una información que compartir. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, hoy día, ayer recibí un link y la gran mayoría de ustedes lo ha recibido. Parece que se cambió hoy por hoy día vamos a estar haciendo el culto a las 6 de la tarde vía Zoom. Vía Zoom. A las 6 de la tarde. Para que ustedes vean el link, allí va a estar en el WhatsApp de la asamblea, va a estar el número del link. Por lo tanto, hermanos, para que esta información la manejemos y si hay otros hermanos que usted le puede avisar que hoy día el culto de la iglesia es a las 6 de la tarde vía Zoom. Vía Zoom. Esa es la información. Lo otro, hermanos, que para la próxima semana nuevamente les voy a estar enviando el link de contacto para este curso, porque todavía no lo hemos puesto de acuerdo muy bien con el hermano Enrique. El hermano Enrique hoy día está en una reunión con los maestros y vamos a ver qué es lo que pasa, porque ahí tienen que tomar alguna decisión, o voy a seguir con Caroline, que muy gentil, muy amable, ella ha facilitado su programa. Hermana Caroline, ¿es así o no? ¿Sí? ¿Podemos contar con usted para la próxima semana si es que Enrique no puede? Sí, no hay ningún problema. Muchas gracias, hermana. Entonces, hermanos amados, vamos entonces a estar por este mismo canal. Quisiera saber si todos recibieron los apuntes a través del mail. ¿Todos lo recibieron? ¿Hay alguien que no lo ha recibido? Que me diga, por favor, no lo recibí. ¿Tú no lo has recibido, Beto? Sí, yo lo recibí. ¿Ah? Yo sí lo recibí. Oye, Betito, mándame tu correo a mi celular, porque a lo mejor lo tengo cambiado, porque te lo mandé. Te mandé a través del correo que yo tengo. ¿Ya? Desconéctate. ¿Alguien más? Los hermanos sí, todos lo recibieron. Todo. Bueno, cualquier apunte, cualquier situación anexo que se pueda recibir, yo se lo voy a estar enviando a través del email. Por eso que le solicité el email a cada uno de ustedes. Así que si alguno no lo ha recibido, envíeme su email para poder entregárselo. Pero veo que todos han recibido. Solamente faltaron 3 personas hoy día que no se conectaron. La hermana Cecilia Lobos no está, pastor. No se conectó. No se conectó nomás. Claro. Y otros 2 hermanos que son del curso de líder. Por supuesto que el hermano Aladino está hospitalizado, así que no podía. Y
a la próxima semana, con la ayuda del Señor, estarían conectándose algunos maestros de la Escuela Bíblica Dominical que también van a participar con nosotros. Dios los bendiga, pastor. Gracias por la oportunidad. Gracias, gracias. Quiero decirle a usted, hermano Jorge, bueno, y al grupo en general, que lo que he hablado hasta aquí lo estoy grabando y voy a enviarles el audio, especialmente para que lo puedan compartir con los maestros que no pudieron estar hoy por el compromiso que tenían, para que no se pierdan esta parte introductoria y lo más probable es que la próxima semana estemos repasando algunos conceptos, porque también me gustaría en algún momento poder abrir los micrófonos para que hagan algunas preguntas o algunas inquietudes, porque yo sé que estoy avanzando en forma rápida o acelerada y por allí quedó algún concepto no muy claro y alguien quisiera hacer la pregunta. Ustedes, los que están escuchando, vayan, usen lápiz y papel, vayan anotando, si les quedó alguna duda, anótenla y después cuando abramos los micrófonos manifiesten la inquietud, porque posiblemente su duda sea también la duda de otro hermano, y fui yo el que fallé en la explicación. Entonces, así poder repasar el concepto, dar la explicación correcta, profundizarla quizás, para que todo vaya quedando muy claro. Eso es importante. Entonces, tengo la grabación, el audio, y se lo voy a enviar a usted, hermano Jorge. Pastor, en todo caso, yo también estoy grabando, está todo va a quedar todo grabado. Igual después se lo voy a pasar a Enrique para que él pueda editarlo y para que se ponga de acuerdo con el hermano Jorge, porque creo que tienen un canal en YouTube, si no me equivoco, para subir este material para la Escuela de Líderes. Ya, Así que va a quedar completamente grabado y el Zoom lo deja grabado también bueno, como video y como audio también por separado también va a quedar grabado. Así que después si quiere también se lo puedo reenviar también para que también ya, tenga el video. sí, gracias. Soñaba con el audio porque el video no tengo mucho que aportar. Bien, vamos a continuar. En todo caso, pastor, el audio puede quedar, lo dejamos en el WhatsApp del liderazgo. Ok. Amén. Gracias, hermana. Yo digo que en el video no tengo mucho que mostrar. Hubiera preferido una foto de cuando era joven. Ya. Comenzamos hablando de que es probable, es posible y es casi seguro que en muchos medios evangélicos no se haya entendido la salvación en su real profundidad, que abarca pasado, presente y futuro. Hablamos del pasado, que es de la condenación del pecado. Cristo nos libró, allí hay libertad. Cristo nos libró de la condenación del pecado. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O habiendo sido ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos los que hemos creído que Jesucristo es el Señor, ya somos salvos de la condenación del pecado. Somos salvos. Pero en este tiempo, Cristo nos está salvando del dominio del pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Él está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Es decir, imaginémonos la figura, ahí Cristo rogando en la presencia de Dios, Padre, yo te ruego que liberes a mi hijo, que le fortalezca, que no le vence ese pecado, porque yo di mi vida por él, intercediendo por nosotros para que el pecado no nos domine. Entonces Cristo en este momento nos libra del dominio del pecado. Pero hay una salvación futura. Y es que cuando Cristo viene, nos va a salvar, nos va a librar de la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene acceso a este cuerpo mortal, a esta naturaleza humana. Entendiendo por naturaleza humana no solo el cuerpo físico, sino que la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad, toda esa parte donde el pecado tiene influencia. Entonces, Cristo nos va a librar de este cuerpo de muerte.
Por lo tanto, nuestro espíritu irá a la presencia de Dios con un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, un cuerpo de luz, igual como el que tenía Jesús. Entonces, el asiento del pecado, que es el cuerpo, que es la humanidad, va a quedar aquí. Y en Cristo ahora iremos y seremos libres de la presencia del pecado. Entonces, Cristo nos salvará de la presencia del pecado. Resumen, Cristo nos libró de la condenación del pecado, salvación pasada. Cristo nos está librando del dominio del pecado, salvación presente. Y Cristo nos librará de la presencia del pecado, salvación futura. Entonces, cuando entendemos esa amplitud, esa perpetuidad, esa eternidad de la salvación, salvación eterna, pasado, presente y futuro, entonces nos damos cuenta y vamos a dar lugar al Espíritu Santo, porque Él es el que quiere producir la perfección en nosotros. No es que Cristo nos quiera llevar perfectos, no. Lo que pasa es que Cristo, cuando habla de perfección, y cuando la palabra habla de Hay una perfección, hermana que está pidiendo entrar, hermana. cuando Cristo habla de perfección, habla de madurez, habla de crecimiento, habla de estatura espiritual. Entonces el Espíritu Santo nos dará esa estatura espiritual para que puedan quedar atrás, podamos dejar de lejos esos pecados que en alguna oportunidad nos dominaron. ¿A quién no lo dominó el orgullo, la envidia, la avaricia, qué sé yo, todo esas cosas que están en el corazón? Eso que tiene que quedar atrás y ser reemplazada todas esas cosas por el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, hemos cumplido la ley cuando el carácter de Cristo se modela en nosotros. Bien, el primer tema que vamos a ver se llama el Espíritu Santo y el creyente. Por lo tanto, vamos a partir por el creyente, conociéndonos nosotros mismos. Cuando hablamos del hombre, cuando yo hablo uso la palabra hombre, estoy hablando de la humanidad. Abarca hombres y mujeres, obviamente. Cuando hablamos del hombre, bueno, de hecho Génesis dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. O sea, el varón y la hembra son hombres, ¿ya? Y a la hembra se le puso, el nombre que se le puso fue varona, porque del varón fue tomado, ¿ya? Y después del pecado se llamó Eva. Entonces son pequeños detalles que debemos considerar, porque en la presencia de Dios el hombre es varón y hembra. Eso es el hombre, varón y hembra. Ya estamos hablando de la creación de la naturaleza humana. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer al hombre, en otras palabras, conocernos a nosotros mismos. Y cuando los teólogos hacen algún estudio del hombre, lo primero que hacen es ponerse a discutir. A discutir porque cada uno tiene su propia perspectiva. A discutir porque cada uno quiere imponer su propia idea. Pero para aprender no es necesario discutir, sino es mejor escuchar y poder comprender cada una de las posiciones que las personas tienen. Y en esto los teólogos dicen, algunos, que el hombre tiene una dicotomía, o sea que el hombre está compuesto por dos partes. Y otros dicen que el hombre es una tricotomía, que el hombre está compuesto por tres partes. Y yo puedo decir que el hombre está compuesto por cuatro partes. Entonces, no se trata de discutir, se trata de entender qué quiso decir este teólogo cuando dijo que el hombre era una dicotomía. ¿Qué quiso decir este otro teólogo cuando dijo que el hombre era una tricotomía? Y así. Entonces, los que hablan de dicotomía, están hablando que el hombre tiene dos partes. Dice una parte física y una parte intangible. Y lo entendemos, porque el hombre físicamente tiene un cuerpo. Y en lo intangible es un aspecto en el que nosotros pensamos, sentimos, decidimos
Y sabemos que el hombre no es solamente un cuerpo, sino que tiene la capacidad de pensar, de sentir, de decidir, ¿verdad? Entonces, entendemos esa definición. Y cuando el teólogo dice que el hombre es una tricotomía, dice que son tres partes, lo escuchamos y ellos dicen que el hombre es cuerpo, y lo entendemos, alma y espíritu. Entonces, por razones de estudio, nos vamos a quedar con la tricotomía, por razones de estudio, porque allí en Tesalonicenses 5:23, a ver, lo voy a buscar para leerlo textual. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí Pablo está hablando de una tricotomía: espíritu, alma y cuerpo. Y lo define de esta forma porque le da prioridades. Primero, nombra al espíritu, que es la parte más importante del hombre. Luego nombra el alma, que es la parte más importante en el aspecto humano. Y por último nombra al cuerpo, porque el cuerpo no se manda solo, al cuerpo lo manda el alma. Es decir, usted mueve el brazo porque su mente se lo ordenó, salvo que tenga alguna enfermedad neurológica, como el Parkinson, por ejemplo. Pero la parte neurológica es porque su alma, su mente, su cerebro le está fallando. Ahí hay una descompensación química. Algo ocurre ahí, pero son salvedades. En términos generales, el alma domina o maneja el cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces debemos entender que cuando Dios creó al hombre, lo creó con cuerpo, con alma y espíritu. Permiso. Nosotros conocemos la historia. Dios hizo barro, tomó barro de la tierra allí, formó al hombre con sus manos, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Esta parte siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué habla de imagen de Dios? Lo hizo a imagen de Dios. Si Dios no tiene imagen, Dios es espíritu. ¿Por qué lo hizo a imagen de Dios? Entonces, cuando entendemos la raíz etimológica de imagen, la palabra imagen tiene la misma raíz que imaginación. Entonces, ¿cómo nos imaginamos a Dios? Moviendo su brazo, actuando, poniendo su ojo, prestando su oído. O sea, nos damos cuenta que el actuar de Dios se revela en la imagen que estampó en el hombre a través de los sentidos. Y lo hizo a su semejanza porque puso la capacidad de elección. El hombre puede elegir. Eso se llama libre albedrío. Por eso, al principio Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Por lo tanto, hecho el barro, él luego sopló aliento y el hombre fue un ser viviente. Entonces, el aliento que proviene de Dios produce la vida y el hombre fue creado con cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, no es mucho lo que yo puedo enseñar porque ustedes conocen su cuerpo. El cuerpo es el asiento de los sentidos. En el cuerpo están los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto, la lengua, ¿verdad? Entonces, a través de los sentidos, nosotros nos comunicamos con nuestro entorno. La lengua, por ejemplo, tiene una doble función. Primero, gustar las cosas, saborearlas, saber si son saladas o dulces. Entonces, el sentido del gusto está en la lengua. Pero también la lengua sirve para comunicarse, el lenguaje, que es
permiten al hombre comunicarse con su entorno. Yo sé, por ejemplo, que ustedes están conectados porque lo estoy viendo. Veo la imagen de cada uno de ustedes, ¿verdad? Ustedes saben que yo estoy aquí porque no solo me están viendo, sino que me están escuchando. Ahí están los sentidos. Entonces podemos tocarnos, podemos olernos, podemos comunicarnos por medio de los sentidos. Y los sentidos están asentados en el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo es el asiento de los sentidos, ¿verdad? El alma es la parte intangible del hombre, que está en el hombre, que está en el cuerpo, y forma esa parte interna por medio de la cual el hombre se comunica. Dentro del hombre o dentro del alma está considerada la mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Por lo tanto, nosotros sabemos que ustedes están en este curso porque lo están viendo y porque lo están escuchando. O sea, el oído y el ojo o la vista llevan el conocimiento a su pensamiento, a su mente. Entonces está la mente, están los sentimientos. Esto nos produce alegría, volver a vernos, volvernos a encontrar, volver a escucharnos, nos produce alegría, una emoción de alegría, un sentimiento de amor hacia nuestros hermanos, ¿ya? Y también nos lleva a decidir. Yo decido si estoy o no estoy. Yo decido si me conecto o no me conecto. Yo decido si tomo esta enseñanza y la practico, o si la escucho y la desecho. Yo decido. Entonces, la parte interna del hombre, que es la que impulsa el comportamiento humano, es el alma. El alma sirve entonces para comunicarse con su entorno y tomar decisiones. El espíritu sirve para comunicarse con Dios y lo hace por medio de la fe. Por eso decimos que la gente está muerta espiritualmente, porque tiene espíritu, pero el espíritu no le está funcionando. ¿Por qué? Porque no están comunicados con Dios. Por lo tanto, decimos que están muertos espiritualmente, pero cuando por la fe es sembrada la palabra en el espíritu, entonces esa persona nace una nueva criatura en su espíritu. Es decir, logra comunicarse con Dios por medio del espíritu. Por eso nosotros decimos que tenemos dos personas en nosotros, una persona, una naturaleza humana y una naturaleza divina. La naturaleza humana va a vivir ¿hasta cuándo? Hasta los 80 o 90 años y se acabó. Pero la naturaleza divina tiene eternidad, que es el espíritu que un día Cristo nos va a venir a buscar y lo va a vestir con un cuerpo glorificado. Este cuerpo se va al polvo, pero el cuerpo glorificado será un cuerpo de luz que se va al cielo, pero el centro de ese cuerpo glorificado será el espíritu del hombre, ese espíritu que Dios sopló aliento de vida, espíritu de vida. Entonces, eso es el hombre. Tiene sentidos, tiene un cuerpo que contiene los sentidos y tiene un alma que dirige el comportamiento del hombre. Por eso, si un hombre tiene malas acciones, sabemos que sus pensamientos son malos. Y si el hombre tiene buenas acciones, sabemos que sus pensamientos son buenos. Porque del corazón del hombre nace todo. La Biblia indistintamente llama corazón al alma o al espíritu. Tenemos que revisar el contexto en el que eso se dice. Cuando hablamos de corazón, nos referimos a la parte interna del hombre, ¿ya? A veces el corazón del hombre, si está en Dios, está hablando de su espíritu. Cuando el corazón del hombre está puesto en las cosas terrenales, está hablando del alma. Entonces, el alma es lo que dirige el comportamiento del hombre, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad. Y allí es donde quiere obrar el Espíritu Santo. Para eso debemos entender y conocer qué es la mente, qué son los sentimientos, qué son las emociones, qué son la voluntad. Vamos a partir por la mente. Tenemos 25 minutos por delante. Estamos conociendo al hombre. La mente del hombre es la parte más desconocida, por así decirlo, difícil de conocer,
Tanto es así que dentro del personal de la salud existen doctores que se han especializado en la neurociencia, que es la ciencia que se dedica a estudiar los pensamientos del hombre, porque los pensamientos se producen en el cerebro y cómo funciona el cerebro, cómo se producen los pensamientos, y allí los hombres tienen mucho que descubrir. Pero nosotros por la palabra podemos saber lo que está pensando el hombre. Perdón. Jesús nos dijo que nosotros, bueno, la Biblia dice que Jesús no se fiaba de los hombres porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Entonces, ¿cómo saber lo que hay en el corazón del hombre? ¿Cómo saber lo que, si usted va a predicarle a un inconverso, por ejemplo? ¿Cómo saber qué versículo usar para que la persona pueda aceptar a Cristo? O para que la persona pueda tener la revelación de Cristo. ¿Qué versículo usar? Lo importante es conocer lo que está pensando ese hombre. Y para conocer lo que piensa, obviamente yo tengo que permitir que se comunique conmigo por medio de su sentido, que es la lengua, la comunicación, el lenguaje. Y cuando la persona comienza a hablar, yo descubro lo que hay en el hombre. Jesús conocía lo que había en el hombre y nos enseñó. Dice, por ejemplo, Jesús dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Por lo tanto, por medio de las palabras yo puedo conocer sus pensamientos. Jesús dijo, las ventanas del alma son los ojos. O sea, por la vista, por el sentido de la vista. Por su mirada puedo descubrir los sentimientos y las emociones que en el hombre hay, lo que está pensando en este momento. Entonces hay miradas de amor, hay miradas de odio, hay distintas miradas. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, la ventana del alma son los ojos. Entonces cada vez que nosotros vamos a compartir la palabra, tenemos que escuchar al inconverso y tenemos que mirarle sus ojos para ver qué es lo que está pensando y sintiendo. Y en función de eso, entonces recién predicarle. La Biblia dice, otra forma de conocer al hombre, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo me encuentro frente a un inconverso que tiene un hálito de alcohol, yo no necesito preguntarle, ¿usted es bueno para tomar? No necesito preguntarle eso. Ya sé que él tiene el vicio del alcohol por su aliento, pero yo me doy cuenta por mi sentido, su aliento. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si reviso su comportamiento, si reviso sus ojos, su mirada, y si escucho sus palabras, voy a descubrir lo que hay en el hombre, ¿verdad? Pero, ¿qué está pensando? O cómo es la forma de pensar, eso es lo que tenemos que nosotros manejar, conociendo la mente del hombre. En la mente, según esta ciencia, la neurociencia, existe el consciente, existe el subconsciente y existe el inconsciente. El consciente es todo aquello de lo cual yo me doy cuenta en este momento. Por ejemplo, usted está consciente de que está conectada a este curso a través de este aparato, a través de este dispositivo. Usted está consciente de que yo estoy hablando del tema de la mente. Usted está consciente que es domingo. Ese es el consciente. Todo lo que usted se da cuenta ahora, en este momento. Usted está consciente si tiene calor o tiene frío, porque es el ahora. Eso es lo primero, el consciente. Luego está el subconsciente. El subconsciente son aquellos recuerdos que yo puedo traer con facilidad al consciente. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿a qué hora se acostó anoche usted? Entonces, hace un pequeño esfuerzo y recuerda que anoche se acostó a las 11 de la noche, por ejemplo. O le pregunto,
¿Se recuerda qué desayunó ayer? ¿Cuál fue su desayuno ayer? Y usted se recuerda y lo trae con facilidad. Entonces, el subconsciente son cosas que están en el pasado inmediato, los cuales yo voy a buscar en el recuerdo y los traigo. ¿Con qué ropa se vistió ayer usted, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, es fácil recordar, es fácil recordar. Ese es el subconsciente. Pero existe un inconsciente, y esta parte es fundamental que usted ponga atención. Existe un inconsciente en el que van quedando guardados todos nuestros recuerdos que nosotros en forma involuntaria no quisiéramos recordar. Todas esas experiencias amargas, esas experiencias malas, entonces no es que la olvidemos, sino que la tiramos allá a esa bodega llamada inconsciente y vamos guardando un montón de cosas o de basuras que afectan en el tiempo nuestro comportamiento. Por ejemplo, si un padre maltrató a su hijo cuando niño, entonces el hijo sufre no por el golpe, sino que sufre porque su ser amado, el papá, su héroe, lo golpeó. Pero como el niño ama a su padre, él quisiera olvidar eso y lo echa al inconsciente, porque su papá sigue siendo su papá. Lo ama, lo mira con ojos de amor, pero la herida que el papá provocó la tiró allí al inconsciente. Los hijos que fueron abandonados, los hijos que supieron que sus padres quisieron abortarlo, y todo esas son heridas, son experiencias fuertes, experiencias crueles, que quisiéramos olvidar y la tiramos allí. Y tratamos de olvidarlo, y la olvidamos. Pero ojo, no es que la hayamos olvidado. Lo que pasa es que quedaron allí guardadas en el inconsciente. Y en algún momento en algún momento de nuestra vida, al pasar los años, van a aflorar y van a producir impulsos que nosotros no quisiéramos tener. Les mencioné en la primera parte un ejemplo que un padre golpeó a su hija, le dio un golpe de bofetada, una cachetada, y después le dijo: oh, hija, perdona, yo no quise hacerlo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque su inconsciente le jugó una mala pasada, porque en él había rencor, y ese rencor se manifestó y golpeó a su hija. Pero el hombre no lo sabe, no lo quería hacer, pero lo hizo. Sin embargo, el hombre tiene en su inconsciente una falta de perdón, algún daño, alguna herida de su pasado que le lleva a gatillar comportamientos que no quisiera tener. Y está pecando contra Dios, agrediendo a su hija, y le dice: Señor, perdona. Ya, Dios lo perdona, pero sigue eso en su inconsciente y va a volver a repetirlo. Y hay gente que repite el pecado una y otra vez y no sabe por qué, pero no quiere repetirlo y lo sigue repitiendo. Entonces allí está el inconsciente. ¿Y sabe cómo opera el inconsciente ahora que estamos en esta era cibernética? Ustedes que usan el computador, cuando al computador le entra un virus y el virus se aloja en el disco duro, ustedes comienzan a usar el computador y de repente le funciona mal. De repente lo puso lento, de repente le borró un archivo y usted dice: algo pasa con este computador. Entonces tiene que poner un antivirus que le busque, le descubra el virus que estaba escondido allí en el disco duro y era el que provocaba que el computador funcionara mal. De la misma forma, funcionan esas cosas que están en nuestro inconsciente. Entonces se requiere que el inconsciente sea traído al consciente y aquí lo eliminemos. Yo voy a usar un ejemplo de una experiencia que yo tuve, que la compartí en algunos de estos grupos. Como ejemplo, como una ilustración, para que usted vea lo que es,
el daño que produce cuando guardamos rencor o amargura en el inconsciente. Cuando yo tenía 8 o 9 años más o menos, estaba en el curso, mi curso en ese tiempo eran 40 alumnos. En la sala de clase, el profesor estaba enseñando matemáticas, creo, no recuerdo, y yo estaba distraído, totalmente distraído, y como decimos acá en Chile, me fui en la volada y me puse a tocar en el escritorio, a seguir un ritmo, y empecé a cantar despacito para mí. Y cantaba el tema, me recuerdo en esos años, el tema de la pera madura. No sé si ustedes lo conocen, son personas jóvenes. Pero comencé a cantar la pera madura, golpeando y siguiendo el ritmo ahí en el banco. Totalmente ido, sin poner atención al profesor. Y de repente el profesor está al lado mío, me toma de la patilla y me saca la pizarra. En ese tiempo los profesores castigaban a los alumnos físicamente. De la patilla, de aquí, me agarró de estos pelos que duelen mucho, me sacó a la pizarra y me dijo, ¿quieres cantar? Canta ahora. Y me puso delante de 40 alumnos. Yo, un niño de 8 años, quería que yo cantara frente al público. Y yo me puse tan nervioso que traté de fingir una sonrisa y mientras fingía la sonrisa me tiritaba la cara. Me tiritaba la cara y perdí el control de mí mismo. Fue difícil el momento que viví, sin lugar a dudas. Y cuando el profe me vio, parece que se asustó y me dijo, ya anda a sentarte. Y ahí tenía mis 40 alumnos, digo, mis 40 compañeros de curso, riéndose de mí. Y los veía, cómo se reían. Y yo veía 40 demonios burlándose de mí. Me fui a sentar. Fue un momento terrible, un impacto duro, difícil. Y quedó guardado en mi inconsciente. Pero desde entonces tuvo un comportamiento, una reacción. Yo nunca diserté en público. Cuando había alguna tarea que había que exponerla en público, yo le decía, por ninguna razón le decía a los profesores, pónganme un 1, pero yo no voy a pasar allá adelante. Y no podía hablar en público. En la universidad, cuando yo estudié licenciatura en matemáticas, el primer año ahí, tuve que hacer una disertación y yo dije que no la quise hacer, siendo ya una persona de 20 años. Y nunca quise hablar en público o quise pararme delante de la gente porque se creó un complejo, un trauma, un conflicto en mí en base a esa experiencia. Pero yo me había olvidado, realmente me había olvidado. Y cuando llego a la iglesia, en Playa Ancha, una hermanita muy llamada, la hermanita Elsa López, mamá del pastor Carlos Ortega, en ese tiempo me dice, era la coordinadora del culto, ella me dice, quiero que el hermanito nuevo, el hermanito Guillermo, pase aquí adelante y ore por la ofrenda. Imagínense, yo orar en público, yo pararme delante de una congregación de 60 personas. Terrible, terrible. Pero yo no quería decirle no al Señor. Yo quería servir al Señor, quería servirle. Y allí se produjo la contradicción. Mi complejo y el deseo de servir al Señor. Ganó, por supuesto, el deseo de servirle al Señor. Pasé adelante y en el camino orando, Señor, tú sabes que yo no puedo hablar en público. ¿Y sabe qué pasó? Fue una experiencia espiritual hermosa. Porque el Señor me recordó en ese momento algo que yo ya tenía olvidado hace muchos años atrás. Cuando esos 40 alumnos se reían de mí y cuando ese profesor me castigaba de esa forma. Y yo ahí dije, Señor, lo perdono en mi corazón. Y sabe que eso fue una liberación de mi alma tan hermosa. Yo no sabía que tenía resentimiento, yo no sabía que tenía rencor, pero
el comportamiento mío me acusaba. Y cuando ahí el Espíritu Santo me recordó lo que había en mi inconsciente, fui liberado en mi corazón. Y hoy puedo pararme frente a un grupo, hoy puedo, he hablado frente a 1000 personas, he dirigido, he predicado, lo he hecho por televisión, no tengo ningún problema, porque Cristo me liberó de ese complejo. Yo no podía disertar siquiera, no podía hablar, me ponía rojo, tartamudeaba, imposible, no. Sin embargo, gracias a que Dios me liberó, hoy puedo estarle ministrando a ustedes a través de esta plataforma. Entonces, esa ilustración, ese ejemplo que fue una vivencia personal, yo quiero, se las quiero mencionar para ilustrar la importancia que tiene nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente muchas veces nos juega malas pasadas, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Ya? Pero nosotros sabemos que Jesucristo conoce a nuestro corazón, por lo cual también Él puede liberarnos a nosotros, Él puede perfeccionarnos. Entonces lo importante es que conozcamos la mente del hombre, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Bueno, allí en el inconsciente están arraigados todos los rencores, toda la amargura, todo el enojo. Si alguien fue abusado cuando chico, o una mujer, una señorita, fue abusada cuando niña, eso lo olvidó. Sin embargo, en la etapa adulta tiene reacciones. Hay mujeres que no se quieren acercar a los hombres, ponen barreras, no quieren que la saluden con un beso en la cara. Algo pasa en esa persona, algo pasa. Necesita ser liberada de algún trauma, de algún conflicto. Entonces, todo eso impide que Dios pueda glorificarse en su vida. El trauma que yo tenía, el complejo de hablar en público era un impedimento para que Dios me usara. Pero Cristo me liberó y hoy puedo ser usado por el Señor. Así también nosotros, cada uno de nosotros, ustedes, yo y nuestra gente, necesita vivir esa liberación. Entonces, parte fundamental o importante en el hombre es la mente, que está dentro del alma. Otro aspecto que está dentro del alma son los sentimientos. Los sentimientos se van formando en base a la experiencia vivida. De tal manera que si alguien a usted le trata bien, se va creando un cariño por ellos. Si alguien le trata mal, se va creando un rechazo hacia la persona y se van creando sentimientos buenos y sentimientos malos. Entonces, eso ocurre en forma casi inconsciente. Pero nosotros, si somos capaces de conocer nuestra mente, vamos a manejar nuestros sentimientos. Sabremos cuándo no tenemos que dejar que el rechazo hacia alguien pueda crecer. Por el contrario, tenemos que derribar esos rechazos y construir puentes de amistad con la persona. Aprender a perdonar sentimientos de rencor, sentimientos de rechazo, Hay tantos sentimientos que forman parte de nuestra vida que muchas veces son sentimientos que atentan contra la santidad de Dios, que atentan contra la voluntad de Dios, que sencillamente no están en la voluntad de Dios. Y luego están las emociones, que son los impulsos de ánimo, emoción de alegría, emoción de tristeza, las emociones, como cuando un futbolista marca un gol, la emoción es maravillosa. O como cuando le hacen un gol en contra, le da una molestia, pasa rabia. Son impulsos. A veces, nuestros impulsos, que no son controlados, nos llevan a cometer errores. Cuando la gente es impulsiva, comete errores. Esos son los que nosotros llamamos almáticos. Que dentro de la neurociencia existe la inteligencia emocional. Bueno, los almáticos son los que no han madurado en su inteligencia emocional y son aquellos que viven de emociones. Entonces, si el día está lluvioso, están tristes. Pero si sale el sol, se quejan del calor. Los almáticos,
los que tienen impulsos negativos siempre, ¿ya? Entonces necesitan madurar en su inteligencia emocional. En otras palabras, necesitan manejar sus emociones. Manejar sus emociones. Entonces, controlar los impulsos es algo que la Biblia llama dominio propio. Pablo se lo dice a Timoteo y le habla acerca del dominio propio. El dominio propio se va a manifestar la diferencia se va a manifestar entre una persona impulsiva y una persona que ha madurado en su coeficiente emocional. La persona inmadura reacciona, es violenta, rápida. En cambio, la persona que ha madurado, el que es dirigido por el Espíritu Santo, va a recibir una situación que a otra persona le va a sacar de su lugar. Él se va a controlar y va a responder con sobriedad, con calma, con quietud, con mente, consciente, no impulsivo, consciente. Entonces, hay que saber manejar las emociones y para eso se requiere la obra del Espíritu Santo. En la mente, en el consciente, en el subconsciente, en el inconsciente, en los sentimientos, en las emociones y también en la voluntad. La voluntad es la capacidad de decidir que el hombre tiene, es el libre albedrío. A diferencia de otro ser viviente, el hombre tiene la capacidad de elegir. Los animales, por ejemplo, actúan por instinto. El hombre decide hacerlo o no hacerlo. Bueno, las decisiones equivocadas nuestras es porque el impulso humano nos llevó a actuar de esa forma. Pero el Espíritu Santo también quiere controlar nuestra voluntad o saber o enseñarnos a controlarla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, nos fortalece en nuestras decisiones para que nosotros podamos decirle no al pecado, por ejemplo. Eso se llama, en Gálatas lo llama templanza. Pablo a Timoteo se le enseña como dominio propio, o sea, tener la capacidad de decidir en forma correcta, ¿lo hago o no lo hago? Pero yo decido, no es mi impulso, no es mi sentimiento, no es lo que yo desee, sino que en mi conciencia que tengo de Dios, porque el Espíritu gobierna mi corazón. La voluntad es una parte fundamental en el hombre. Por razón de tiempo vamos a parar acá. Y como resumen, Dios quiere, a través de su Espíritu, quiere perfeccionarnos en este tiempo para que seamos libres de todo aquello que nos ata y que nos esclaviza, aún siendo hijos de Dios. Quiere liberarnos en nuestra alma por medio de la obra del Espíritu Santo. Para eso estamos conociéndonos nosotros, mente, alma, espíritu, ya cuerpo, sentido, emociones, sentimientos, voluntad, nos estamos conociendo nosotros, luego conoceremos al Espíritu Santo y finalmente veremos la fusión del Espíritu y de el hombre. Si la Biblia dice que cuando nosotros nos unimos a Cristo, un espíritu somos con Él. Por lo tanto, el Espíritu Santo y nuestro espíritu fusionados, amalgamados, juntos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es lo que en definitiva tenemos que decir una vez que no solo conozcamos esta temática, sino que aprendamos a vivirla. Amén. Vamos a hacer unos minutos de oración. Le invito a que usted incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, por esta clase. Yo ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que me dé gracia y sabiduría para seguir exponiendo. Y sobre todas las cosas ruego que tu Espíritu Santo traiga la enseñanza, la revelación, Señor, la comprensión a cada uno de los que participan en este curso. Bendice, Señor, bendice esta clase, bendice a mi hermano Jorge Galvez, que es el moderador de este curso de líderes y maestros. Bendice a cada uno de los participantes que hoy día estuvo con nosotros. Bendice a los que se integrarán pronto, Señor, pero sobre todas las cosas, que sea tu voluntad la que se haga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, mis hermanos. No hubo tiempo, lamentablemente, para preguntas y respuestas, pero sí, la próxima semana vamos a trabajar un buen momento con micrófonos abiertos y vamos a continuar con este tema. Hermano Jorge, que Dios le bendiga.